A lo que me refiero es a que oíamos canciones como Los tiempos están cambiando en la radio comercial. Nunca se había oído algo así. No era el típico Jane conoce a Ted y se enamoran, o ya no están enamorados, o muchacho conoce chica, luego pierde a la chica, etc. Eran letras como vengan padres y madres de toda la tierra o no critiquen lo que no entienden. Esta era una oportunidad de participar en la creación de un mundo nuevo. Era como un ciclo sin fin, algo así como te levantabas el lunes, ibas a trabajar y seguías así hasta el miércoles, y luego el miércoles tenías algo de esperanza porque el viernes ibas a recibir tu salario y con ese salario podrías pagar la diversión, y luego el sábado la diversión se iría acabando y el domingo irías a la iglesia a tratar de sacar alguna renovación y así empezar el ciclo de nuevo. Cuando yo tenía 27 años, vivía en una casa hermosa con garaje para nuestros 3 autos, con un esposo muy guapo, presidente de una fraternidad. Estaba ascendiendo rápidamente en mi carrera y tenía una cantidad ilimitada de dinero para gastar en ropa. Un día estaba sentado en la Casa Blanca viendo el ala sur, el precioso jardín del ala sur de la Casa Blanca, y me decía a mí mismo: papá tenía razón, si trabajas duro, llegarás a la cúspide. Y aquí estoy, el nieto de un inmigrante al lado del presidente de los Estados Unidos, uno de los 6 hombres de su oficina, uno de los más poderosos de América. Entiende que yo era del tipo muy macho. Nadie podía ser más fuerte que yo. Había pasado casi toda mi vida en Vietnam solo con mis propias fuerzas y no había modo de que yo pensara que alguien pudiera ser más fuerte o rudo que yo. El resultado fue positivo, Bob. Tienes SIDA. Servan Films presenta Un lugar llamado Hogar, con Ralph Martin. Hola, soy Ralph Martin. ¿Alguna vez han vuelto a su viejo vecindario a visitar la casa donde vivieron? Si lo han hecho, reconocerán qué poderosos son los recuerdos que provoca. Para algunos de nosotros son recuerdos felices de cenas en familia y actividades juntos. Para otros no son recuerdos tan felices. Tal vez relaciones difíciles o inclusive campos de batalla. Pero para todos la idea de hogar, un lugar de amor, aceptación, seguridad, es lo que todos deseamos tener. Especialmente nosotros aquí en Norteamérica, donde hemos tenido cambios tan profundos en la cultura y los valores en los últimos 30 años. Estos realmente sí que han sido tiempos inestables. Estamos en Nueva York, no solo porque es aquí donde yo nací, sino porque Nueva York es como un microcosmos de América, o del mundo. Por un lado, es un lugar maravilloso, lleno de vida y colorido. Pero por otro, casi todos los días alguien es asesinado en esta ciudad.
Hay un resurgimiento de odio racial, una explosión de crimen. En esta inmensa ciudad de enormes edificios, detrás de todas estas puertas y ventanas, se desarrollan millones de historias. Personas que sufren, niños que son maltratados, padres muriendo de cáncer, madres solteras sufriendo por sacar adelante ellas solas a sus familias, hijas que son violadas, hijos que van a la cárcel por drogas o que están muriendo de sida o que los envían a la guerra. Quiero que conozcan a algunas de estas personas que nos contarán sus historias. Las historias de sus propias luchas para encontrar ese lugar llamado hogar. Vietnam fue el primer golpe turbulento de los años 60. Las noticias por la noche traían la guerra misma a nuestras salas. Muchos de nosotros no sabíamos si esta era una guerra justa o no. El país estaba confundido y profundamente dividido. Mientras unos protestaban, otros peleaban. Cerca de 200.000 que lucharon, murieron o fueron heridos. A la fecha, 2.400 todavía se consideran perdidos en acción. Ninguno se escapó de las heridas psicológicas. En 1968, a la edad de 22 años, Tom Stemke volaba helicópteros ametralladora en Vietnam. Se enlistó en el ejército después de discutir con su padre. Me crié en un pequeño pueblo en el norte de Michigan. Mi familia era una familia católica rígida y nuestra vida giraba en torno a mi padre, quien era un hombre muy estricto. Tenía 2 negocios que había empezado él mismo. Uno era una compañía de seguros y el otro era un vivero. Él cultivó cientos de miles de árboles. Mi padre era tan estricto que verdaderamente no nos permitía reír o bromear mientras trabajábamos. Traté de ser el mejor trabajador para mi padre. Él tenía un equipo de 30 hombres y un día después de que yo había terminado de podar mi parte, regresé a ayudar a mi primo, que era el trabajador más lento. Nos empezamos a reír por algo y eso no le gustó a mi padre. Entonces me hice de palabras con él y físicamente terminamos peleando a golpes y le rompí un brazo, una mano y varias costillas. 5 o 6 meses más tarde ingresé al ejército. Un día estaba en San Francisco y al día siguiente estaba en Vietnam. Un capitán de 23 años, responsable de otros 130 hombres que me seguían y que estábamos metidos en un conflicto que ni siquiera entendíamos bien. Un día veías a tus compañeros vivos y al día siguiente ya no. Eran mis amigos, los hombres de los que yo era responsable. Pensaba para mis adentros, esto es una locura. Yo debería estar en una granja, en algún otro lugar, pero a pesar de todo tenía que poner esta fachada, ser fuerte, porque ellos necesitaban en quién confiar. Tom no era el único confundido con esa guerra. La mayoría de nosotros lo estábamos. La confusión moral y la incertidumbre que Vietnam había traído se intensificó con el escándalo Watergate en 1973. Watergate sacudió los más profundos cimientos de nuestra nación. Me arrepiento de lo ocurrido, de lo que intenté hacer al Dr. Ellsberg. Está mal hacerlo a él, a mí o a cualquiera. No solo era moralmente correcto el declararme culpable de los cargos, sino que espero fervientemente que este caso sirva para prevenir abusos similares. Como consejero especial del presidente Nixon, Charles Colson sintió el impacto con toda su fuerza. Yo no pensaba haber estado involucrado en Watergate. Dejé que la Casa Blanca pensara que yo no estaba involucrado, pero cuando el escándalo empezó a hacerse más grande, me di cuenta de mi propia participación al crear una cierta atmósfera en la Casa Blanca que culminó con Watergate, mis propias caídas morales. Esto me llevó a verme a mí mismo y a los valores que motivaban mi vida, que había pasado 4 años de esta construyendo esa institución llamada Casa Blanca y la presidencia y la administración de Richard Nixon, y vi cómo todo se caía, se desmoronaba, y me di cuenta de la vanidad de tantas cosas que hacemos. También me di cuenta de que toda mi vida había buscado el poder, la influencia, el dinero y el éxito para encontrar seguridad y un sentido en mi vida, y descubrí que estas cosas no te dan seguridad ni significado a tu vida. No podía deshacerme de esa sensación de vacío.
La incertidumbre moral causada por Vietnam y Watergate nos llevó a un mayor resentimiento hacia los valores tradicionales. La vida familiar se vio particularmente afectada. De 1965 a 1980, los divorcios en los Estados Unidos crecieron más del doble. 1 de cada 2 matrimonios acababa en divorcio, como en el caso de Kathy Reming. Siendo la mayor de 5 hermanos, tuve la responsabilidad siempre de cuidar a los demás y tenía el sueño de que un hombre vendría y me llevaría en sus brazos. Y así efectivamente sucedió. Él era el presidente de una fraternidad y me enseñó una vida fascinante. Y así conocí muchas cosas que de no haber sido por él nunca lo habría hecho. Tuve que tomar una decisión porque había una lucha interna. Por un lado, tenía esta educación en la que había crecido con valores fundamentales y por otro un estilo de vida que decía emocionante. Tenía curiosidad y seguí luchando hasta que finalmente me di por vencida y lo que hice fue optar por ese estilo de vida. La vida de fiestas en la universidad continuó en nuestro matrimonio y todo era muy divertido. Salíamos a bailar, fiestas en yates, teníamos un grupo de amigos que tenían nuestro mismo estilo de vida, vivíamos al máximo. Pero se prolongó por mucho tiempo, porque yo quería tener hijos, pero mi esposo no. Cuando quedé embarazada, él quiso que tuviera un aborto. Y como yo quería conservar su amor, acepté. Tuve el aborto, pero algún tiempo después volví a quedar embarazada y volví a practicarme otro aborto. Empecé a sentirme terriblemente sola en mi interior, como si me hubieran abandonado en este matrimonio. En los últimos 25 años, la estructura familiar ha cambiado para millones de americanos. Cada vez más una madre soltera es la cabeza de la familia. Para Katrina Gainey, criada por su madre soltera en un barrio negro, siempre fue una lucha conservar la esperanza en medio de la desesperanza. Yo era la más pequeña de 3 hijas y fui criada por mi madre, que era del sur. Dormía con mi mamá en la misma habitación y recuerdo que ella tenía un pequeño ritual por las noches, nos trenzaba el pelo y luego acomodaba nuestra ropa para el día siguiente. Al día siguiente se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar y nos despertaba a las 7. ¿Todavía no están listas? Y se lavan bien los dientes y cosas por el estilo. Para mí, siendo pequeña, era una lucha porque yo quería mucho a mi mamá y no entendía por qué ella tenía que trabajar tan duro. Cuando mi padre venía a visitarnos, yo me sentía como si... porque él nunca vivió con nosotras. Y cuando mi padre venía a visitarnos los sábados por la mañana, estábamos mi hermana, mi mamá y yo juntas. Siempre pensé, bien, aprovéchate de este amor, ahora esto es todo, esto es la familia. Y luego desaparecía una vez más y el ciclo volvía a empezar de nuevo. Siempre tenía que lidiar con ese sentimiento de abandono. Siempre hay un poco de amor, pero tú sabes, siempre está fuera de tu alcance. Nunca va a estar ahí totalmente para ti. Y siempre me pregunté si alguna vez hice algo para no merecer tener ese amor todo el tiempo. Es por eso que yo creo que estoy luchando. Solo por querer ser amada. Y eso es algo muy duro de pensar para una mujer. Pero para una niña pensarlo y además crecer en un ambiente donde todo lo que ves está lleno de desesperanza. Era mucho, pero mucho peor. La revolución sexual de los años 60 condujo a una nueva y horripilante batalla en el campo médico en los años 80. Los años 80 han sido llamados la peste negra del siglo XX. Un número trágico de hombres y mujeres son devastados en la plenitud de sus vidas. Bob Winter tenía SIDA y nos dejó grabada la historia de su lucha. Tengo 36 años y ahora padezco las consecuencias de las decisiones que tomé a mediados de mi vida. Cuando crecí, nunca me sentí que encajaba en ningún lado. Yo era el niño con los anteojos gruesos, tímido. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años y mi padre se mudó fuera del estado, así que nunca estuvo cerca. Estaba en 8º grado, en un internado, cuando tuve un encuentro homosexual. Me acuerdo que me sentía confundido todo el tiempo, con miedo de que me descubrieran. Para cuando cumplí 18 años, toda mi autoestima había desaparecido. Una noche, un tipo me invitó a una fiesta en donde por primera vez me sentí que pertenecía. Nadie me llamó maricón. Me sentí tan bien de tener ese sentido de pertenencia que decidí formar parte de ese estilo de vida.
Y de repente puedes descubrir que un acorde en mi como este, si le añades una cejilla, se convierte en un acorde en fa. Y dos trastes arriba se convierte en un acorde en sol. Si los combinamos todos juntos, nos queda algo así como esto. Saben, en los años 50 no se necesitaba más de eso. Peter, Paul y Mary empezaron su carrera musical aquí en Nueva York. Sus canciones dieron expresión a nuestra hambre de verdad y autenticidad. Para Noel Paul Stuckey, su lucha personal vino con su búsqueda de sentido. La gran desilusión que golpeó al final de los 60s debido a los asesinatos, estés de acuerdo o no en que estos fueron la causa, provocó que la gente dijera, «Ey, esto no funciona, no funciona». Este sueño que teníamos, esta esperanza que teníamos de que el amor con mayúscula invadiera el mundo, esta visión de todo lo que necesitas es amor, se desmoronó y cada quien se fue por su lado. Había una disparidad entre aquello que deseábamos y aquello que en realidad estábamos viviendo. Tenía repugnancia de mi propia fama y no sabía manejarla. Yo no era un dictador benévolo. Recuerdo haber leído en secundaria acerca de esos dictadores que pueden ser muy amables con su gente. Yo no era uno de esos. Y cuando la gente tenía atenciones especiales, no por lo que yo era como persona, porque siempre me he considerado con defectos, sino por mi propia fama, empecé a sacar provecho de ello. Señor Stuckey, usted no tiene que estar en la fila. Pase hasta adelante y entre. Señor Stuckey, ¿quiere una mesa? Cosas como esa. Señor Stuckey, traje una chica a la fiesta. ¿Le gustaría conocerla? Terminé por creerme yo mismo las historias que publicaba de mí la prensa y estaba harto de ello. Me siento identificado con esa discrepancia de la que Noel hablaba entre sus ideales y su modo de vivir. Por esa misma época yo estaba luchando con esa misma discrepancia. Nací y fui criado en una buena familia católica y de pequeño tenía una buena relación con Dios. Conforme iba creciendo, el pertenecer a la iglesia era cada vez más insignificante. Fui a la Universidad de Notre Dame, estudié filosofía y me encontré sumergido en una guerra de ideas. Por lo que podía ver, el cristianismo era algo irrelevante. Pensaba que tal vez Dios sí existía, pero era claro que Él no hacía ninguna diferencia en la vida de las gentes que conocía. No estaba muy entusiasmado con lo que veía en mí mismo y en otros que estábamos en busca de la verdad y la justicia fuera de Dios. Recuerdo haber participado en una manifestación de derechos civiles junto con otros atacando el coche de un político que visitaba Notre Dame, porque considerábamos que tenían una visión racista. Fue horrible. Golpeamos el coche e inclusive aventamos los palos de los letreros por las ventanas del coche, pudiendo haberlo herido. Cuando fui lo suficientemente honesto para admitirlo, me di cuenta de que no era feliz por esa falta de paz y justicia en el propio corazón de cada uno de nosotros. Nosotros nos decíamos que Dios era irrelevante, pero en verdad sí necesitábamos algo, igual que Tom Epstein y los otros. Salí de Vietnam, afortunadamente, y regresé, pero totalmente confundido, muy herido, era muy duro de corazón, desconfiado, no me gustaba el gobierno y deseaba involucrarme en algún trabajo en el que yo pudiera usar mis manos. Quería algo sencillo y eso hice, regresé a la tierra. En un lapso de 10 años... Mi desconfianza, mi corazón, mi confusión me llevaron a deteriorar más y más mi vida. Estaba huyendo cada día. La relación con mi esposa se fue a pique. No quería enfrentarme con mi padre. La verdad no sabía cuál sería la relación de mi padre. ¿Estaría disgustado porque no triunfé? Sabía que de algún modo su reacción no sería buena porque nunca lo había sido y pensé, voy a acabar con mi vida. En medio de todo esto, regresé a Boston para ser consejero general de la Raytheon Company. Ya había representado a la Raytheon como uno de mis clientes antes de ir a la Casa Blanca y ahora estaba de regreso. 4 años más tarde no había visto a Tom Phillips, el presidente de Raytheon, en 4 años. Entré a su oficina un día de primavera en 1973 cuando sentía este vacío interior y me di cuenta de que Tom era un
Un hombre muy parecido a mí. Él había logrado lo que tenía trabajando duro. Empezó como ingeniero en Raytheon, uno de los 50,000 empleados. Ingresó a los 25 años, a los 36 era vicepresidente y a los 40 presidente. Un hombre muy dinámico, muy luchador. Yo entré a su oficina ese día. Él estaba tranquilo, estaba en paz. Parecía otra persona. Le dije, Tom, has cambiado después de 15 minutos de conversación. Y él me dijo, sí, Chuck, he cambiado. Simplemente añadió, he aceptado a Jesucristo y le he entregado mi vida. Y debo confesarte que me fui de espaldas al oír eso. Pensé en ancianas con tenis repartiendo panfletos en las esquinas diciendo cosas así. Pero este amigo era un científico, físico, hombre de negocios, un ingeniero. Y yo no podía creer que estuviera hablando así de Jesucristo. Yo había estudiado algo de Jesucristo en el Catecismo del Domingo, una figura histórica, pero este hombre hablaba de él como si lo conociera. Yo estaba nervioso y cambié de tema. A los 30 años, tenía todo lo que supuestamente me haría feliz. Un buen trabajo, mi propia casa, un amante de 21 años. Pero no estaba satisfecho. Así que tuve más amantes, más drogas y más alcohol. Me vi a mí mismo haciendo cosas que nunca me imaginé hacer. Esto destruyó mi personalidad. Me volví como muy egoísta y herido. Pero no podía dejar de hacerlo. Cuando tenía 18 años, el pastor de mi iglesia me invitó a dar clases de Biblia en el verano en la iglesia. Junto conmigo estaba otra chica que había venido de fuera a nuestra comunidad a enseñar conmigo. Ella era, o al menos yo así la percibía en ese entonces, era una mujer blanca, la típica muchacha blanca de los suburbios. Así es que me propuse hacer todo lo que estuviera de mi parte para hacerle pasar un mal rato. Recuerdo que empecé a bromear con ella y luego querer hacerla sentirse menos. Le decía cosas como, de seguro juegas tenis o de seguro tienes un perrito que se llama Toto. Y cosas por el estilo, pero ella nunca decía nada, nunca me las regresó, sonreía. Y luego hablaba de su relación con Dios como si él fuera su gran amigo. Yo no estaba acostumbrada a algo así. Era como, aquí está Dios y tú estás aquí abajo. Después ella empezó a decirme, voy los martes por la noche a esta asociación. ¿Te gustaría venir conmigo? Le dije, ¿vas a la iglesia los domingos y además los martes? ¡Tú estás loca! Ni pienses que voy a ir contigo. Recuerdo que le puse a Dios un ultimátum. Pensé que a Dios le gustarían los ultimátums. Me lo puedo imaginar muy bien, tú sabes, sentado ahí con sus archivos diciendo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Stucky, ¿ya llegó al punto del ultimátum? No, todavía no llega, no. Vamos a ver a alguien más. Porque cuando tú le pones a Dios un ultimátum, lo único que estás haciendo es que le presentas un reto, como se ha visto a lo largo de las Escrituras desde el principio. Estás luchando con un ángel y le dices, muy bien, quiero saber si realmente estás ahí. Conozco todas las palabras, conozco la iglesia. De hecho, me encontré un cassette en el auto mucho tiempo después que había grabado, porque los compositores se vuelven medio locos, especialmente si tienes éxito y te das cuenta que no hay nada escrito acerca de dónde vendrá la inspiración para la próxima canción. Surgen cosas como, abro la puerta del refrigerador. No, eso no puede ser una canción. Bueno, tal vez. Así que empecé a grabar todo y... algún tiempo después me encontré este cassette en el que de hecho estoy rezando. Aunque en ese momento no me daba cuenta que estaba rezando. En ese momento yo hablaba con Dios. Y en este cassette digo, muy bien si realmente tú estás ahí. Yo quiero estar en el equipo de los hombres buenos. Pero no sé dónde están. No sé dónde están los hombres buenos. Pasan algo así como 3 días después y estamos de tour en Texas. Yo sigo componiendo y a mitad del espectáculo Peter está en el escenario cantando. Yo por mi lado estoy afinando mi guitarra de 12 cuerdas por una esquina. Salgo por una puerta y me encuentro a un sujeto recargado en la pared. Se supone que nadie del público puede estar por ahí. La seguridad es muy estricta. Luego me le acerco y le pregunto, ¿puedo hacer algo por ti? Y él me contesta, sí, de hecho quiero hablar contigo. Yo le digo, bueno, realmente no puedo ahora, estoy a mitad del espectáculo. Y mientras me seguía imaginando cómo podía haber llegado hasta ahí, le dije, búscame después del espectáculo y podremos hablar.
Amablemente aceptó y al final del espectáculo ahí estaba. Puse mi brazo en su hombro y le pregunté, ¿de qué quieres que hablemos? Él simplemente se volteó y me dijo con su clara presencia, quiero que hablemos de Dios. Solo hasta ese momento supe que era él quien tenía algo que decirme acerca de Dios y no algo que preguntarme acerca de Dios. Y a quien le dio la autoridad para hacer esto, ¿qué podría él saber? Desde que tenía 18 años hasta que cumplí los 35, yo muy rara vez iba a la iglesia, tal vez en Pascua, en Navidad o tal vez para el Día de Acción de Gracias, pero realmente no había un Dios en mi mundo. En tanto yo acumulaba estas riquezas en mi vida mientras triunfaba en mi carrera, pero dentro de mí había algo mal, porque me sentía terriblemente sola. Recuerdo una noche en la que caminaba sola por mi casa viendo todas las cosas bonitas que había, mirando por la ventana y viendo el jardín perfectamente podado. Todo parecía maravilloso. Pero más tarde esa noche, cuando me iba a la cama, empecé a llorar. De repente me sentí invadida por esta terrible, terrible soledad y le decía a Dios llorando, Dios mío, no entiendo nada. ¿Acaso vendrás a protegerme? ¿Acaso me puedes explicar por qué me siento de esta manera? A la mañana siguiente subí al desván donde teníamos un escritorio viejo y pesado que habíamos tenido por años. Por alguna razón decidí mover el escritorio a otro lugar. Saqué los cajones uno por uno hasta que llegué al último, que era un archivero. Lo saqué y al fondo me encontré 2 sobres de Manila. Los abrí y cayeron cartas de amor y fotografías y una lista en detalle de las mujeres con las que mi marido había estado durante nuestro matrimonio. Todo esto sucedía en esos horribles días de Watergate cuando había camarógrafos en la entrada de mi casa todas las mañanas cuando iba a trabajar, y cuando fui llamado por el gran jurado y los comités del Congreso. Y las personas en Washington normalmente son civilizadas unas con otras, pero no lo eran durante ese período, y un veneno había infectado nuestro país. Durante este tiempo, Tom Phillips era todo aquello que Washington no era. Él era educado, decente, amable y cariñoso, y finalmente una noche, en agosto de 1973, decidí indagar cuál era ese asunto de aceptar a Jesucristo y de qué quería decir con eso. Pasé una noche con él en su casa en las afueras de Boston, una cálida noche de verano, y le dije, Tom, explícame, y me explicó qué había pasado en su vida. Era una historia muy conmovedora y me dio un pequeño libro maravilloso llamado simplemente Cristiandad, escrito por C.S. Lewis. Uno de los mensajes más poderosos de ese maravilloso libro es el capítulo acerca del orgullo, ese vicio que vemos en todos los demás pero nunca en nosotros mismos, y cómo un hombre orgulloso va caminando por la vida viendo hacia abajo a otras personas y otras cosas, y cuando miras para abajo no ves algo que está por arriba de ti, es superior, Dios. Y me di cuenta de que toda mi vida fue como un torpedo a medio barco. Me di cuenta de todos esos años de mi vida pensando que quería salir adelante porque persistía en el ideal de servirle a mi país y quería ser el mejor abogado de negocios, quería hacer dinero para mi familia. Pero esa noche me di cuenta por primera vez en mi vida de que lo que en verdad me motivaba era mi orgullo, mi deseo de probar qué tan bueno era yo. Salí de su casa para irme de vacaciones a Maine con mi esposa. Llevé el pequeño libro que me había dado, simplemente Cristiandad, y me encontré con que no podía sacar el auto del garaje. Yo, el tipo duro de la Casa Blanca, el más duro de los duros de Nixon, el que los periódicos llamaban el hombre punta de lanza, ex capitán de los marines, no podía sacar mi coche porque lloraba con todas mis ganas, llamaba a Dios, era la primera oración honesta en mi vida. Me quedé en el coche por un buen rato pensando en mi vida y queriendo conocer a Dios. Si de verdad existes, te quiero conocer, quiero estar limpio. Quería una nueva vida. Cuando era estudiante, regresaba a mi ciudad en las vacaciones entre semestres y visitaba museos como este de los claustros. Caminaba por los pasillos admirado con las obras de arte. Todo ese arte centrado en el evento más impactante de toda la historia, el nacimiento, vida, muerte y resurrección de una persona llamada Jesús.
Miraba hacia la ciudad, sabiendo que había millones de personas como yo, cada uno con su propia historia, sus propias heridas y esperanzas. Y me preguntaba qué iría a pasar con todos ellos, qué iría a pasar conmigo. En ese tiempo, mi compañero de cuarto en Notre Dame me insistía que fuera un fin de semana a un retiro. Fue tan insistente que finalmente accedí. Fui con muchas ideas conflictivas y con un total escepticismo. Lo que yo esperaba encontrar era que a través de una dinámica de grupo la gente tendría una experiencia agradable y cálida que ellos llamarían Dios. Pero cuando llegué, quedé impactado cuando los oí hablar de Jesús como si fuera una persona que conocieran. Me hizo sentir incómodo, demasiado próximo, demasiado personal. Prefería hablar de él de una manera más distante, como la segunda persona de la Trinidad. Pero con todo, me sentí muy atraído cuando siguieron hablando acerca del amor de Dios y de las tremendas implicaciones de una nueva vida con Cristo. Pero arruinaron todo cuando empezaron a hablar sobre el pecado. Lo que ellos llamaban pecado, para mí eran experiencias de aprendizaje. Una terrible realidad empezó a hacerse clara. Siempre me jacté de ser un honesto buscador de la verdad. Pero realmente empezaba a cuestionarlo. ¿Había sido honesto? ¿Había querido encontrar la verdad? ¿O a lo largo del camino la búsqueda se convirtió en algo más importante que lo buscado? Si Jesucristo era real, entonces muchas cosas en mi vida tendrían que cambiar. Tenía que encarar la pregunta. ¿Fue Jesús lo que él dijo que era? ¿Podía ser esto verdad? Un día me encontré a mí mismo en el Hospital General de San Francisco ardiendo en fiebre y con un incipiente SIDA. Perdí 20 libras en 10 días. Cada día me debilitaba más y más. Es algo horrible ver que tu vida se te está yendo de las manos. Yo quería seguir viviendo, pero cada vez estaba más y más débil. No quería morir. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos hace sentir miedo y coraje frente a la muerte. Dylan Thomas escribió: no entres amable en la buena noche. Furia, furia contra la muerte de la luz. En el fondo, eso es lo que sentimos. No queremos morir. 2 de mis abuelos están enterrados aquí, junto con decenas de otros miles de esposos, esposas e hijos. Tantas cosas que pudieron ser y que no lo fueron. Tantas vidas truncadas. No más sonrisas, o risas, o abrazos. Se acabó la vida. Se fue, enterrada. Ver morir a nuestros parientes y amigos nos hace gritar desde adentro: esto no debe ser así. Que las cosas fueran diferentes, que hubiera un poder, que el amor fuera tan fuerte, tan verdadero, que pudiera restaurar lo que la muerte ha destruido. ¿Existe en verdad una esperanza en la resurrección después de la muerte? ¿O solo habrá un frío y largo silencio? Mientras tanto, mi esposa empezó a asistir a un grupo de oración. Eso fue aproximadamente 6 meses antes de que llegara a tocar fondo, como yo lo veo. Me burlé de ella y yo no quería ir porque no entendía lo que estaba haciendo. Sin embargo, el día que había decidido suicidarme, fui con mi esposa al grupo de oración. Ellos hablaban de Jesucristo, del Espíritu Santo y pensé, esto me interesa. Creo que esto es lo que necesito. Básicamente era eso lo que necesitaba. Necesitaba sentirme amado. En ese preciso momento vi una imagen de Dios bendiciéndome y me dio una imagen de Cristo crucificado que me abrumó. Por primera vez, después de 15 años, tenía sentimientos.
no pude hacer más que llorar y llorar, llorar de alegría, porque como conforme veía esta imagen de Cristo en mi mente crucificado, yo comencé a comprender que Jesucristo había muerto por mí. Ahí estaba yo, el tipo macho que tenía todo bajo control. Mi vida se estaba derrumbando en un lapso de 10 años. No tenía nada en que apoyarme, no tenía ningún logro, pareciera como si hubiese fracasado en todo. Ahí estaba Jesucristo colgado de una cruz y había hecho eso por mí. Esa fue la más maravillosa y profunda experiencia que haya tenido en toda mi vida. Y no pude hacer otra cosa que llorar y recibir ese amor que Dios quería darme en ese momento. Más adelante me volví a casar y tuvimos 2 hijas. Empecé una nueva vida totalmente y formé una nueva familia. Pero aún tenía pena y sufrimiento porque había perdido un esposo. Había abandonado mi carrera para ser madre y ama de casa. Había perdido 2 hijos en abortos y estaba tratando de discernir quién era yo, quién soy yo, qué es lo que se supone que es una familia normal. Una amiga mía, una señora del vecindario, me invitó a asistir a unas conferencias en las que empezaron a hablar acerca de Jesucristo. En el transcurso de la mañana, entonaron canciones y nunca se me olvidará que cantaron la canción "Por esas lágrimas yo morí". Y me sentí emocionada porque una parte de la canción dice: "Sentí cada una de las lágrimas que en la oscuridad derramaste", y era Jesús hablando. Y caí en la cuenta de que Él nunca me había abandonado. Siempre había estado a mi lado. Toda esta pena, sufrimiento y soledad las había recorrido a mi lado todo el tiempo. Yo había sido quien lo había abandonado. Pero recapacité y lo busqué y ahí estaba Él esperándome. Un día finalmente le dije: está bien, voy a ir contigo este próximo martes por la noche. Recuerdo que entré en la iglesia y sentía algo poderoso que venía hacia mí. Y yo recuerdo que mientras yo entraba a la iglesia, la gente estaba cantando "Tu amorosa bondad", que estaba basada en un salmo. Y recuerdo que los vi adorando a Dios de una manera como nunca antes había visto. A mí me pareció como si, en verdad, estuvieran ofreciéndose ellos mismos a Dios de una forma que no era a la fuerza o porque tuvieran miedo, era porque estaban enamorados de Dios. Yo recuerdo que estaba sentada en la banca y empecé a sentir una fuerza y recuerdo la imagen de una luz y recuerdo una voz que decía: "Déjame entrar". Y me sentí sobrecogida por ese amor y yo decía: no, yo no te voy a dejar entrar. Pero la voz decía dulcemente: "Déjame entrar". Y sentí por primera vez en mi vida, con todas mis inseguridades, con todas las dudas que tenía de que no era digna de ser amada. Lo cierto es que sentí que había algo que detuvo todo el tiempo, que detuvo el espacio, y realmente sentí como si el Espíritu de Dios me dijera: eres amada, yo te amo y eres amada. Y yo recuerdo que no pude contenerme, que me impactó tanto que estallé en lágrimas y empecé a llorar. No porque estuviera triste, lloraba porque en verdad dolía. Lloraba porque era como si todo ese amor que había añorado toda mi vida desde pequeña estaba llegando a mí en ese momento, en ese preciso lugar y momento. Fue algo así como sentir un "toma". Y lo único que pude hacer fue dejarme caer en él. Solo podía recibirlo y lo único que podía decir era gracias. Así que salí para la costa de Maine con mi esposa Patty y llevé conmigo ese maravilloso librito, Simplemente Cristiandad, y empecé a leerlo. Me llevé mi bloc de apuntes. Los abogados nunca estamos sin ellos. E hice 2 columnas. Dios existe, Dios no existe. Jesucristo es Dios, Jesucristo no es Dios. Leí todo el libro y sus argumentos y empecé a llenar las columnas. Llegué al más increíble descubrimiento.
Jesucristo es exactamente quien Él dijo que era. Y caí en la cuenta de que tenía que decidir por una de las dos opciones. Tienes que aceptar a Cristo por quien Él es o darte la media vuelta. Bajé a la orilla del mar, un sitio que he querido toda mi vida. Viendo hacia las aguas exclamé: Señor Jesús, quiero que seas parte de mi vida. Te acepto. Quiero que seas el Señor de mi vida. A partir de ese momento sentí una certeza. Sentí la presencia de Dios de una manera como nunca antes la había sentido. Eso fue hace muchísimos años. 17 años, y recuerdo que todo el mundo se burló de mí y yo lo entendí porque yo lo habría hecho de igual modo. Pero te puedo decir que hasta ahora jamás he dudado de la realidad de Cristo, y puedo decirte también que estoy más seguro hoy de Él que de mi propia realidad. Así que regresamos al hotel y la primera cosa que hace tan pronto entramos en la habitación es decir, creo que debemos orar. Nos arrodillamos y le agradeció a Dios por permitirle ir al concierto sin tener el boleto, por haber podido pasar atrás del escenario sin tener un pase y por haber puesto en su corazón la urgencia de tener que hablarme. Y dijo, creo que ahora no, Él quiere hablar contigo. Y me di cuenta que estaba enfrente de mi Creador, que estaba enfrente de aquel Dios que había buscado por tanto tiempo. Y caí en la cuenta de que habiendo tratado de ignorar a Dios toda mi vida, yo había intentado ser Dios. Había ignorado la posibilidad de tener una relación directa con Dios y todo lo que podía salir de mi boca era lo siento antes de perder totalmente el control. Y lo volvía a repetir, lo siento. Y empezaba a llorar, tal vez por 15 segundos, tal vez por 30, tal vez por un minuto. Y luego lo único que podía decir era porque toda la tensión, todo lo que había llevado a esa habitación del hotel, todo mi equipaje durante 30 largos años, saltando... recorriendo todo el país, buscando una razón, buscando alguna justificación, una base para creer. Ahora culminaba y yo podía dejar mis valijas y me sentía realmente nuevo. Y ahora sé lo que significa renacer. Yo no conozco ninguna terminología, no tengo las bases de las escrituras, no conozco la nomenclatura ni las frases usuales. Pero que Dios honrará eso lo descubrí después. Pues sé que me dirá que evite eso a toda costa. A Él le gusta mucho lo nuevo. A Él le gusta que le hablen como la primera vez. De alguna manera, en su misericordia, Dios descendió hasta la fosa que yo había excavado para mí mismo y me mostró que había una salida. Conocí a algunas personas que me hablaron del amor de Dios y su perdón, que me amaba como a su hijo. Pero después de todo lo que yo había hecho, ¿cómo podría Él? Pero esa noche en el hospital, Dios me dio una imagen de Jesús que yacía dentro de mí. Y vi a un soldado romano forzando las espinas en su cabeza. Y mientras mi cabeza latía, lo sentía a él sentir mi dolor. El dolor no desapareció, pero la presencia de Dios era tan fuerte que ya no importaba. El escritor G.K. Chesterton dijo que la señal de una mente sana es saber cuándo concentrarse en algo sólido como la verdad. Esa fue la opción que yo enfrentaba ese fin de semana. Dudaba porque sabía que si admitía que Jesús era la verdad, significaba que yo tendría que seguirlo. Después de una lucha interna, confesé mis pecados de rebelión, orgullo, arrogancia, desagradecimiento hacia Dios y otros y pedí su perdón. Comprometí mi vida con Jesús y me reconcilié con la iglesia. En ese momento supe que había entrado en contacto con la fuente y sostén de toda la vida humana. Había llegado a casa. Eso fue hace 20 años y ha hecho una diferencia. Una mañana sentí que debía llamar a mi padre. Era un domingo por la mañana.
Lo llamé, él estaba en el hospital en ese momento y recuerdo haberle dicho a él, papá, te amo, yo había decidido pedirle perdón. Papá, te amo. ¿Me perdonarás por todas las cosas que hice en contra tuya? Y mi padre dijo, sí, te perdono. Siempre te he amado y te amo ahora. Él moría 1 hora después. Hasta este día eso me afecta profundamente, porque yo me doy cuenta cuán importante es el perdón. Todavía tengo muchas preguntas sin respuesta. Lo que me doy cuenta en mi relación con Jesús es que Jesús recorrió la mitad del camino hacia mí. Y lo que me dice es, yo estoy caminando contigo, camino contigo en tus dudas. No necesitas saber todas las respuestas, lo que necesitas es saber que yo camino contigo. ¡Qué bendición para mí como padre! Durante mucho tiempo yo tenía esas ideas románticas y lo encontraré en un esposo. Pensé, habrá un hombre que vendrá y me amará y me sentiré amada, o siempre tendré mis amistades. Ya sabes, tú eres mi mejor amiga, me sentiré amada de esa manera, o solo podemos salir de la ciudad y conseguir una linda casa en los suburbios. Mi madre no tendrá que trabajar tanto y yo seré amada. Pero lo que Dios me ha dado no es solo el don de ser amada, sino también el don de la resurrección. Yo no tenía que esperar hasta morir físicamente, ni esperar hasta el día del juicio final para sentirme amada o para resucitar, pero en ese momento supe que había estado viviendo en una mentira, que creía que la muerte estaba a mi alrededor y que nunca, jamás habría otra vida. Y desde ese momento supe que la resurrección había existido siempre, no solo para mí, sino para cualquiera que quisiera abrir la puerta y recibirla. Así que es la mañana siguiente y escucho ese bam, 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 Toledo. ¿Qué pasa, Toledo? Es hora de levantarse. Oh, Dios, es hora de levantarse. Bueno, ¿qué sucedió anoche? Todavía estoy vestido. Y mientras camino hacia la puerta de la habitación, miro hacia arriba y me encuentro con la Biblia sobre una mesa. Y mientras abro la puerta, lo único que pienso es, vaya. Me pregunto si esto se quedará conmigo por el resto de mi vida. Y sí, así ha sido. Tener SIDA es muy difícil. No pretenderé que es fácil. Pero en los últimos 4 años me he sentido feliz por primera vez en mi vida. Yo me he querido a mí mismo. Arruiné todo en mi vida debido a las opciones que tomé. Y gracias a Dios, ahora no soy tan solo un ex gay. Soy un nuevo hombre. Lo mejor que se puede hacer en esta tierra es desarrollar una relación con Jesús. He llegado a conocerlo muy bien, a depender de Él. Y creo que me está preparando para la eternidad. Nuestro amigo Bob ha muerto, pero antes de morir, confesó sus pecados y puso su fe y confianza en Jesús y se reconcilió con Dios el Padre. Llegó a casa y ahora está en su hogar eternamente. Hay otro joven no muy diferente a Bob llamado el hijo pródigo, un hombre que desperdició su vida y herencia y se vio abandonado por sus amigos sin nada que comer, hasta que finalmente se humilló y regresó a la casa de su padre también. Jesús lo describió así. Mientras todavía estaba a gran distancia, su padre lo vio y dijo a los sirvientes que prepararan una fiesta. El hecho de que su padre lo viera a la distancia demuestra que estaba buscando a su hijo, esperando que regresara. Jesús nos habló de este padre
para mostrarnos qué clase de padre es Dios. Alguien que espera a sus hijos y añora que éstos regresen a casa de Dios. Solo cuando finalmente me di cuenta que Dios, en la persona de Jesucristo, estaba allí para mí, y yo lo acepté en mi corazón, no comprendiendo esto en ese momento, pero haciéndolo, yo puedo ser el hombre que siempre quise ser. La llave de la vida son las palabras de Jesucristo. Solo aquel que pierda su vida por mí encontrará la vida. Todos nosotros que estamos tratando de encontrar poder por nosotros mismos, nunca lo hacemos. Tan solo aquel que se pierde y que busca el camino en Dios va a poder encontrarlo. Sé que durante el resto de mi vida habrá lucha, que me sentiré sola, puede que me sienta abandonada nuevamente. La vida está llena de tribulaciones y tareas, pero ahora tengo a una persona verdadera conmigo. Tengo a Dios y para mí Él es un verdadero amigo. Sé que en esta vida, quien me ha dado un sentido de esperanza es Dios, que en medio de mi lucha, que en medio de este proceso, hay un ancla a la que me puedo aferrar, y eso ha hecho una gran diferencia para mí actualmente. En mis momentos de mayor ansiedad es mi hermano a quien me puedo dirigir. Es el nombre que derrota a todos los otros. Es el nombre que provee un ancla en mi vida. Durante toda nuestra vida hay una voz que nos habla. Tal vez usted no la ha reconocido claramente, pero este es el momento. A través de Bob, Noel y Katrina, a través de los rostros y los sonidos de la ciudad, a través de las obras de arte en los claustros, una voz está hablando al paso de los siglos. Le está hablando. Es la voz de Jesús y le habla a usted. Aquí estoy, tocando a la puerta. Y si alguien la abre, yo entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Abran sus mentes y sus corazones a Jesús. Tengan confianza en él. Y tal vez por primera vez en sus vidas se van a encontrar en su hogar. En unos momentos regresaré. On the way to my Father's house. The way to my Father's house at the age of 29 led over a mountain that I would seldom climb, except in times of great despair, when I'd be looking everywhere. And then one morning he was there, on the way to my Father's house. And glory, what a refreshing story. I was so blind before he opened my eyes, restoring me to the way to my Father's house at the age of 31 was a ride on a rainbow. My new life had begun, and every evening I could look through the pages of his book and recognize the paths I took on the way, on the way. I go to my Father's house in these troubled days. The Spirit is moving in mysterious ways. Reminded when old doubts appear that perfect love casts out all fear. In thanks I tend the garden here on the way, on the
Father's house. Es muy conmovedor escuchar a personas hablar tan abiertamente sobre sus vidas. No es frecuente que hablemos de esa manera. Pensando en Noel, buscando un motivo, una razón para creer. O Chuck llevado a probar lo bueno que era y nunca satisfecho. O Katy despertándose en un matrimonio de pesadilla. Cada uno, Tom, Katrina, Bob, yo mismo. Todos personas tan diferentes y sin embargo con las mismas necesidades. Necesitábamos saber dónde colocar nuestra confianza y en dónde podríamos encontrar la verdad y el amor duradero. ¿Y usted qué? ¿Ha encontrado un ancla en su vida? ¿Ese lugar de confianza y verdad y amor? ¿O todavía lo busca? Nosotros no podemos tomar decisiones por los demás. Solo podemos compartir nuestra experiencia e indicar el camino. Demos gracias que no depende tan solo de nosotros. Dios ha tomado acción a nombre nuestro y es Él quien le llama. Es su voz quien le está llamando. No yo, no Ralph Martin, ni otro ser humano. Es la voz de Dios. Él le ama, le llama por su nombre y le invita a que venga a su hogar. La verdad, me parece que algunos de ustedes que ya conocen las palabras de Jesús y están asistiendo a la iglesia regularmente, solo lo hacen superficialmente. No cesen en su esfuerzo. Hay más. Jesús está allí. Y Jesús es la verdad, y la vida, y el amor. Y Él quiere acercarse a ustedes. Reflexionen sobre esto. Gracias por acompañarnos y les deseo lo mejor. Que lo conozcan a Él, quien tiene un futuro lleno de esperanza y amor para ustedes. Jesús. Para mayor información acerca del Evangelio de Jesucristo o un lugar llamado hogar, escriba a Ralph Martin, apartado aéreo 7712, Ann Arbor, Michigan 48107, Estados Unidos.